Sí, me pone toda la foto y a ver cómo coge para que suelte bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a empezar ya la presentación del libro de Lumen Plumes y voy a ceder la palabra a Jesús Cabezas. Gracias. Para quedar. No, bueno, comentábamos antes la puerta de esta casa. Bueno, estamos ante poca gente, pero viejos amigos, ¿no? Y había un poema o unas palabras atribuidas a Alfonso X el Sabio que decían: quemar viejos leños, beber viejos vinos, leer viejos libros, tener viejos amigos, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo aquí, viejos amigos, no viejos por viejos, sino por años de amistad, ¿no? Y eso me congratula, ¿no? Me alegra, me agrada. Y yo estoy encantado de estar aquí acompañando a Ricardo, al que conozco desde hace muchos años, desde que era adolescente, y a su hermana y a sus padres, que los conozco de toda la vida y llevaba mucho tiempo sin verlos, ¿no? Y me agrada también, ¿no? Esa circunstancia, ¿no? Ese reencuentro. Y he conocido a dos jóvenes retoños que son futbolistas y que mantienen aquí el espíritu de esta familia tan grande y tan agradable. Bueno, yo me voy a permitir que lea unas palabras que yo dediqué a Ricardo. Bueno, he hecho un pequeño resumen, no voy a avanzar mucho, ¿no? Para un libro que escribí sobre escritores modileños, yo escribí, me parece que fue en 2013, un libro que se llama Luciérnagas en el olvido, breve diccionario de escritores modileños contemporáneos, porque lo de Luciérnagas es como un doble sentido, es como una metáfora, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que escribe muy bien en Modrín. Ricardo era uno de ellos, ya se fue a tierra alicantina, ¿no? Pero bueno, yo lo sigo considerando modileño, ¿no? Y está siempre presente entre los escritores locales, ¿no? Que ha escrito siempre muy bien y son, sin embargo, prácticamente desconocidos, ¿no? A poco que se rasca en la epidermis, te das cuenta que son luciérnagas, que brillan con luz propia, ¿no? Ricardo es, lógicamente, uno de ellos, ¿no? Pero hay mucha gente ya que murió. Entonces, en ese diccionario yo rescaté del ostracismo, del olvido, a 90 escritores, desde Francisco Javier de Burgos hasta nuestros días, ¿no? Hasta la generación de ellos, que podríamos decir que son de la generación del 2000, ¿no? Que es cuando ellos comienzan a publicar sus trabajos y a recibir premios, etc. Entonces, 90 escritores en una ciudad como Madrid es una cifra importante, ¿no? Bastante cuantiosa, ¿no? Javier de Burgos, que con el que yo empecé porque había que comenzar por algo, ¿no? Como sabéis, fue ministro de Fomento, ¿no? Y el autor de la División Administrativa de España en 49 provincias, todavía vigente. Ese mérito se lo debemos a este hombre. Luego era un poeta notable y sobre todo el traductor de la Oda de Horacio. Entonces, en ese libro, cierra el olvido, no venía yo aquí a hacer propaganda del libro, sino vamos a hablar de otro. Ahora lo sacamos de la mesa, ¿no? Y lo ponemos. Y lo vendo al que quiere. No. Pero quiero decir que en fin, que fue el traductor de la Oda de Horacio, ¿no? Yo tengo una traducción de cuando estudiábamos bachillerato, hablábamos aquí de aquel bachillerato, aquel largo y tedioso bachillerato de 7 años, con 2 reválidas y todas aquellas cosas, ¿no? El preo, las pruebas de madurez del preo, etc. Pues estaba diciendo que yo tengo una edición de la versión austral de la Oda de Horacio y eso se lo debemos a Francisco Javier de Burgos, ¿no? Este madrileño insigne y también hoy prácticamente olvidado.
Entonces, en ese libro yo dediqué unas cuantas páginas a la figura de Ricardo Marín y me gustaría leeros un breve apunte de esas palabras. Entonces, perdóname que lo lea, pero es que yo no podía decir algo más certero y más bonito sobre Ricardo que lo que escribí en su momento, ¿no? Y dicen así las palabras que voy a leer. Ricardo Marín es una de las voces más sugestivas, relevantes y desconocidas de la actual poesía madrileña. Estamos hablando de cuando yo edité esto en 2013, ¿no? Perteneciente a una joven y destacada generación de poetas y narradores locales, integrada entre otros por Juanjo Castro, aquí presente, Alberto Maqueda, del que hemos estado hablando, Francisco Rojas Santos, Daniel Vázquez Barro y Javier Fernández Córdoba, su poesía ha buceado con honda consistencia lírica en el enigmático mundo de la mitología escandinava y en el de sus héroes más arquetípicos. Ha prestado, por tanto, su melancólica y cálida voz al servicio de una poesía legendaria y quimérica, una poesía entrañable y subjetiva, cuyo eje central, imaginario y fabuloso, fue incardinada e incluida por el autor en aquella atrayente y breve serie de poemas que llegó a ver la luz primera en el cuaderno de poesía Bocetos, ¿no? Un proyecto editorial independiente, alternativo y de autogestión nacido en 2001, completamente al margen del comercializado y lucrativo mercado imperante y ajeno, por tanto, a cualquier tipo de subvención oficial o prebenda institucional. Ricardo estudió el bachillerato en el Instituto Francisco Javier de Burgos, allá en Macitaro, donde conoció y entrañó con Juan José Castro, Alberto Maqueda y Francisco Rojas Santos. Con posterioridad se licenció en Historia en la Universidad de Málaga y más tarde cursó estudios de Filología Árabe en la Universidad de Granada. Bohemia e intensa época de su vida, donde nació definitivamente su interés por la poesía y comenzaron a cristalizar sus inquietudes literarias latentes desde su lejana época de bachiller. La mayor parte de su obra poética sigue permaneciendo aún inédita. Ha colaborado, no obstante, en algunas publicaciones colectivas locales como Semilla, Caja de Poemas, Antología Lírica del Mar y Versos para un fin de milenio. Fue también coeditor de varios números del citado cuaderno de poesía Boceto, publicación también disponible actualmente en formato digital. No sé si se dirá todavía eso vigente o no. Estas palabras son ya digo de 2013, ¿no? Entre sus libros no publicados, también disponible actualmente en formato digital, ¿no? Podrían destacarse Arena del Tiempo y Ladrón de Sueña, cuyos contenidos apenas si son conocidos en nuestra comarca y en los cenáculos literarios locales. También ha realizado breve incursión en el ámbito narrativo. Ahora ya no hay breve incursión, hay ya una incursión de lleno, ¿no? Pero en fin, hablo, ya digo, de aquel tiempo, ¿no? Títulos que han permanecido también inéditos, ¿no? Especialmente significativa de su manera de concebir el hecho creativo es un conjunto de poemas dedicados a Carribala, no sé si lo digo bien o es a Carribala, no es Carribala, ¿no? Carribala. Título con que se conoce a la epopeya nacional finesa, un largo poema épico escrito a la manera de los cantares de gesta que fue recopilado en el siglo XIX por Elías Ronro, a partir de ancestrales canciones folclóricas populares de los campesinos finlandeses que se remontan a la Edad Media. Con el paso de los años, su poesía se ha ido haciendo progresivamente más madura y profunda, de manera que las últimas composiciones que integran uno de los poemarios que prepara en la actualidad, no sé si lo llegaste a preparar. Sí, ya. Sí. Bueno, La Grulla. exactamente, la Grulla, ¿no? Editó de manera artesanal y amanuense una serie limitada de ejemplares del volumen poemario de una lágrima o La Grulla, el cual está estructurado en 6 partes claramente diferenciadas. La primera parte, titulada precisamente La Grulla, vendría a ser como un metapoema dividido en 36 breves poemas de morfología y carácter epigramático, todos independientes entre sí, pero continuadores de una misma y homogénea historia,
Las otras partes llevan por título respectivamente Preludio a una elegía, poemas ecuacionales, Serpiente, Uroboros y El durmiente que despierta. El eje principal de tan subjetivo poemario es la lágrima, tanto desde un punto de vista físico como emocional y metafísico, incluyendo incluso aspectos puramente matemáticos, como los versos que se engloban en los poemas ecuacionales y el del recurrente tema del eterno retorno, recogidos a su vez en los de la serpiente Uróboros. En definitiva, por la materia que aborda y la manera con que se enfrenta al acto creativo, la suya es la figura de un autor valiente y audaz que se encara al actual mundo huérfano de valores y sin sentido que vivimos desde la insobornable integridad de su código ético. Escenario donde campean y donde se mueven inmutables las claves de su propia poética. Una poética sin equiparación en las letras madrileñas, que se ha prodigado ampliamente en la temática y escenografía mitológica, como ya ha quedado dicho. Por definirlo en palabras suyas, unas palabras que invitaban a la reflexión y que fueron dirigidas en su momento a algunos compañeros de su misma generación, con los que compartió la experiencia de contemplar y tratar de entender el mundo ante la llegada del nuevo milenio. Por expresarlo en palabras suyas digo: nunca fuimos nadie, ni siquiera en aquella hora en la que el tambor sonaba a nuestro son y las cítaras cantaban nuestros acordes. Nunca fuimos nadie, simplemente porque no pertenecíamos a esta sociedad, ni siquiera a este mundo. Éramos personas de eras distintas, vinculados a este instante por el azar. En la actualidad, Ricardo reside en Alicante, como hemos comentado, donde dirige el Fórum 80 Mundos, así como una página web y las redes sociales y una conocida librería y una editorial, por lo que he sabido más tarde, con idéntico nombre, donde ha trabajado durante los últimos años. Así que, bienvenido de nuevo a esta tu tierra. Enhorabuena por tu novela, que ya he comenzado a leer y me parece muy interesante. Solo llevo, porque por razones que no vienen al caso del libro, lo había mandado Ricardo a mi dirección hacía no sé cuántos días y tardó, no sé por qué tanto tiempo. Y es que tuvo que localizar por las que llevo leyendo solamente un par de días. El libro de poder me parece muy interesante, muy en la línea de lo que yo he comentado ahí de esa epopeya, de esa forma tan suya de escribir. Así que enhorabuena, muchas gracias y gracias de corazón por haberme invitado a estar aquí esta noche. ¿Vale? Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero ante todo, daros las gracias a todos por estar aquí, a Ricardo, por habernos invitado a todos y habernos congregado. Habernos congregado, yo creo que de alguna manera que esto cierra un círculo que se abre hace mucho tiempo, porque Sanlurreña siempre ha sido un lugar de encuentro para nosotros, la casa de Ricardo también, la casa de Gertrude y su familia, la casa de Ricardo, siempre ha sido para nosotros muy especial, para todos sus amigos. Nos reunimos allí, y allí es donde está el cangrejo, ya te lo explicaré después. Entonces, pues yo creo que tenía que ser aquí donde bueno, apareciera este libro y donde se presentara, yo creo que no hay lugar más adecuado. Antes de empezar, todo libro tiene una historia y una intrahistoria. Yo voy a contar la intrahistoria, después cuento la historia. Pero la intrahistoria suele ser el cotilleo literario, que suele ser más interesante que la historia, y así se conoce verdaderamente los autores. Pero vamos, os voy a poner un poco de antecedentes. Ricardo y yo nos conocimos como la mayor parte de la gente que mencionó Jesús, nos conocimos estudiando en el Instituto de Burgos. Éramos compañeros allí, tuvimos la suerte de tener a un profesor que de alguna manera nos encardinó en este, como decíamos, veneno de las letras. Yo quería ser biólogo, aquí estamos. Y bueno, pues, que fue José Lupiáñez, seguramente muchos lo conoceréis, aunque para mí excelente, regional. Y bueno, pues empezamos así, luego tuvimos una etapa también granadina bastante bohemia, le vamos a poner la palabra que ha dicho Jesús, bohemia, sí. Estuvo bien.
comentarlo siempre, porque se cae, que no sepa el campo. Pero bueno, os voy a contar lo que sí puedo contar de la intrahistoria. Pues bueno, nosotros, Ricardo, curiosamente y yo, empezamos a compartir poemas, o sea, textos, nos conocimos en el instituto. Y uno de los primeros puntos de encuentro entre nosotros fue precisamente la literatura. Y el segundo punto de encuentro de esa amistad, claro, teníamos la suerte que enfrente de la casa de Ricardo vivían Ángel Cobo y José Martín Recuerda. Entonces, claro, en los encuentros con José Martín Recuerda y Ángel Cobo, claro, las primeras veces que nosotros leímos nuestros textos en público fueron delante de Ángel y de Pepe. Bueno, a Pepe no se enteraba de mucho, ¿verdad? Pero a Ángel sí, además, por lo que voy a decir, pero por lo quisquilloso que era, esto, puedo decir, estaba bien, pero además me recuerdo que nos ponían dos sillas delante de ellos se ponen cada uno en un sillón. Y nosotros estábamos allí, pues bueno, le faltaba una lámpara, como si estuviéramos allí en la noche de auto y nos iba a hacer un interrogatorio. Pero claro, aprendíamos mucho y siempre nos trataban con mucho cariño y de alguna manera pues nos dio pie a seguir, ¿no? Bueno, luego nosotros iniciamos varios proyectos, como suele ocurrir con los proyectos literarios, bastante defectuosos y bastante curiosos. Uno de ellos fue que decidimos hacer un recital, porque primera vez en nuestra vida nos organizamos un grupo de amigos y hicimos un recital en el motel que pudimos organizar gracias a que la caja rural, donde tenía el supermarket, si recordáis, que estaba tan bien, que era tan curioso y estaba tan chulo. Exacto. Y iba a hacer una especie de lectura de poemas José Lupián en el agradecimiento y al final pues se convirtió en otra cosa y el inicio de otro proyecto. Ese proyecto continuó en varias noches perdidas en esa parte bohemia de Granada. Y en una noche que sería las 3 de la mañana, pues decidimos, hay un grupo de amigos y nosotros, pues componer una serie de poemas a las 3 de la mañana, y en un estado lamentable. Y bueno, pues salieron 3 poemas que presentamos curiosamente al premio Ciudad de San Lorenzo. Claro, no lo podemos presentar todo, entonces se presentó un amigo con ellos, que había compuesto la mayor parte, que estaba más sobre. Y decidió, pues bueno, presentarse el premio y quedó, o sea, nos quedamos tercero y segundo. Que estuvo bien. Y nos dieron un dinerillo, pero ese dinero, en lugar de repetir la noche infame, pues decidimos invertirlo en hacer una publicación. La publicación fue el primer cuaderno bocetos con voz, de voz, ¿no? Y bueno, intentamos de alguna manera, pues, empezar a publicar textos de manera independiente. Lamentablemente la publicación de la literatura en este país, si no de la mano de la institucional, claramente, sobre todo la poesía, claramente tiene mucho que ocurrir, porque experiencia personal lo puedo decir. Entonces, la poesía es un género minoritario, es un género que se lee poco en este país, muy poco, no que el resto de Europa se lea mucho, pero aquí, sorprendentemente, para la cantidad de poetas que hay, se lee muy poca poesía. Pero bueno, iniciamos el proyecto Bocetos y bueno, de alguna manera eso marcó el inicio. Estamos hablando del año 2002, 2003. Eso marcó, además fue en esa época empezamos a publicar nuestros primeros libros de poemas, y eso marcó un poco el inicio de esa trayectoria. 20 años después, pues aquí estamos, hablando de uno de esos libros, que es el libro de Ricardo. El que tenéis, bueno, si no lo tenéis, ¿en qué comprar? De aquí no se va nadie a encontrarlo. 2, 3, si es posible. Claro. Y de adelante hasta aquí la gasolina está buscada. Total que, bueno, pues yo creo que de alguna manera el libro cierra un círculo que se abrió hace ya casi 20 años y yo creo que no hay lugar más adecuado que este para que se presente. Pues, porque cuando venía, precisamente yo en Granada, venía para acá y claro, me acordaba, justamente cuando empieza a bajar para Salobreña, en la Puerta del Sol tan maravillosa que tiene con Salobreña en medio, y te acuerdas, claro, de las puertas del sol que pasaban ahí en el Museo de Almendro. Y la verdad es que venía a recordar. Bueno, esta encontró la intrahistoria. Hay bastante más, pero sería que la cuenta Ricardo ahora después. Yo voy a contar un poco la historia. El libro que tenéis entre manos, o este libro, pertenece en este país, no tenemos muy buena prensa de este tipo de libros. Muy buena prensa quiere decir que en este país, sobre todo la prosa, la novela, que es un mayoritario, tiende a tener dos componentes de éxito, dos géneros de éxito. Uno, la novela histórica, que es la que está de moda, y otro con esa palabra que ahora llamamos thriller. El thriller, bueno, es lo que se suele consumir, es lo que encontramos en la librería, y curiosamente, además, tampoco tiene mucho recorrido. Esto lo podemos definir, si lo tenemos que definir con una palabra, como literatura fantástica.
La literatura fantástica en este país nunca ha tenido buena prensa. No ha tenido nunca buena prensa, ni tampoco ha tenido grandes productores. Siempre se ha considerado como un producto foráneo, un producto extranjero, un producto anglosajón. Y aquí, salvo contadas excepciones de cuentos que podemos denominar fantásticos en el siglo XIX, de Pablo Bazán, de Gastón, de Clarín, cuentos muy curiosos de todos los autores, del realismo y naturalismo, bueno, la leyenda de Becker probablemente fue el punto de inicio, aunque ver que en el fondo era bastante realista para hacer estas cosas. Luego en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX sí hubo un intento, un poco así a la sombra de la vanguardia o a remolque, al rebufo de la vanguardia, de reactivar el género fantástico, y luego prácticamente desapareció, ¿no? Ya la posguerra, pues, el género fantástico en España desapareció, siempre se ha definido la literatura española como realista. Pero curiosamente, a partir de los años 60-70, casi también tardíamente, en los 80, empiezan a aparecer bastantes autores que, sobre todo el mundo anglosajón, pues empiezan a llegar traducidos a España. Tardíamente, pero bueno, empiezan y claro, aquello fue como una especie de... Después del realismo mágico de los años 60, 70, 50, 60, 70, que eran básicamente la mejor literatura en español que se había generado en el siglo XX, porque por mucho que no vuelva al español, la verdadera literatura se hace en Hispanoamérica, pues después del realismo mágico aquello fue como una vuelta de tuerca de lo que suponía la literatura fantástica, no tenía nada que ver con lo que hacíamos antes. La literatura fantástica, repito, nunca ha tenido buena prensa, ni ha tenido nunca buena recepción. Sí ha tenido a partir de ciertos momentos, a partir sobre todo de los años 80, con la aparición del cine, de la implantación de cine y de películas anglosajonas, pues sí ha tenido cierta implantación en España y ha tenido, también gracias a la labor de ciertos autores italianos, ¿de acuerdo?, que sí apostaron por el género y por la literatura fantástica, por el estudio de la literatura fantástica, sí tuvo cierta implantación en España. Y luego ya sí ha tenido, por así decirlo, su recorrido, pero de manera paralela, de manera incluso a veces tangencial con respecto a la literatura, por así decirlo, seria. Entonces, claro, ubicar este libro dentro de una tradición es difícil. Es difícil porque de lo que nos está hablando, básicamente este libro, la misma criatura, utilizando la palabra del autor, esta criatura, este libro, nos está hablando de una historia que ha aparecido en toda la literatura, que es la historia de las cosmogonías, al menos en toda la literatura importante, decisiva en la historia de la literatura universal. La cosmogonía es, por así decirlo, el estudio del origen, el relato del origen de las cosas. De alguna manera este libro es un relato sobre el origen de las cosas. ¿Vale? Bueno, si hablo muy deprisa, no lo sé ustedes. Bueno, no sé si conocen ustedes a un estudioso de la sucesión antropología que se llama Joseph Campbell, no lo conocen, no pasa nada, tampoco le hace falta conocerlo, pero este hombre tiene un libro muy curioso que se llama El Camino del Héroe. El Camino del Héroe es prácticamente la estructura básica, o la estructura antropológica, mental, psicológica y literaria que siguen gran parte de los grandes relatos míticos de la historia de la humanidad. Si uno se remonta a un mito hemos mencionado la mitología nórdica o de la mitología griega o cualquier mitología, incluso la egipcia, la mesopotámica, pues va a encontrar lo que él denominó el camino del héroe. El camino del héroe es básicamente lo que va jalonando la historia que nosotros vamos a encontrar aquí. Es que no quiero revelarle demasiado para que ustedes quiero que ustedes, pues de alguna manera se queden con ganas de leer. Normalmente el camino del héroe nos cuenta la historia de un personaje aparentemente intrascendente o que vive una vida, por así decirlo, anodina, normal, en un orden de las cosas hasta que le pasa algo. Normalmente lo que le suele pasar al héroe es que duda. La conceptualización de la duda en el mundo antiguo, en el mito, suele ser el origen del raciocinio. En el caso de los filósofos lo llaman el caso de un mito, pues bueno, es que le da por pensar al héroe, qué es lo que le pasa al héroe de esta novela, Lucifer. La elección de Lucifer, evidentemente, el nombre del personaje no es baladí. O sea, Lucifer ya saben ustedes que es ese ángel caído que lo que hace es dedicarse a pensar. Y dice aquello que retomó como una especie de eslogan o leitmotiv del César Vallejo, o el César Vallejo peruano, no sé de quién es, sobre aquel non serviam, el no servir. El personaje de la novela está de alguna manera empeñado en servir, en encajar en un orden.
Pero hay una parte de él que duda. Duda y no sabe muy bien si realmente ese orden es el legítimo, si realmente ese orden tiene sentido, o si realmente él encaja en ese orden. Esa duda le lleva a la curiosidad, y la curiosidad evidentemente le lleva a caer en desgracia. Y ahí ya se inicia el periplo, por así decirlo, el viaje, la segunda fase. En ese viaje, evidentemente, es una fase de reconocimiento, de análisis o de reencontrarse consigo mismo, o con lo que debería ser. El encuentro con el deber, que es lo que va ocurriendo a lo largo de la novela con nuestro personaje. Luego, evidentemente, aparecen también una serie de figuras que también escribe este autor, Campbell, que es el del mentor, la persona que ayuda, aunque el que aparece aquí es un poco irónico y es un poco tocar pelota, porque si te está metiendo en los vellos donde le duele al héroe y le dice, mira, no sirve para esto, dedícate a otra cosa, siempre le está hablando en enigma y el héroe nunca se entera de nada, claro, se va equivocando, rectifica, hasta que de alguna manera retoma el camino, ¿no? Y vuelve a su camino de héroe. Y cuando él cree que encuentra su misión, le empiezan a pasar una serie de cosas, él cree que está en el camino correcto, pero al final, curiosamente, de la novela, que no voy a contar, es absolutamente trágico. Trágico en el sentido absolutamente griego. Griego que es decir que el orden de las cosas da un vuelco y vuelve a una especie de casilla de salida. De alguna manera se cierra el círculo del héroe y claro, no sabemos si ese héroe va a continuar abriendo un círculo nuevo o si la historia se va a quedar ahí y vamos a sacar una conclusión bastante trágica sobre la existencia humana. Básicamente, Luzbel encarga, el personaje que encarga una condición sobre la que nosotros no hemos planteado y que nos seguimos planteando hoy día, que es el de la libertad. Estas cosas parecen unas cosas como muy antiguas, muy viejas, pero tengan ustedes en cuenta que cualquier sociedad, la sociedad moderna, la sociedad, hipermoderna, como la llaman ahora, no como moderna, hipermoderna, en la hipermodernidad, si citamos a los estudiosos de estos temas, como Lipovetsky y esos rolletes, pues bueno, hablan de que en realidad lo que hacemos, o lo que ha hecho siempre el ser humano, son dos cosas. Uno, buscar el sentido a todo, o al menos a su existencia. Y eso suele ser compatible o ser necesariamente establecido a través de un proceso de remitificación. Lo que hacemos es una y otra vez remitificar la realidad. La realidad no es la que es, sino una remitificación continua de lo que debería ser o a nuestros ojos debe tener sentido. Lo hacemos todos. Hoy día, si con ustedes, estamos volviendo a discursos que nosotros creamos superados. La historia nunca se supera. Se repite, pero no se supera. Esos discursos que creíamos superados están volviendo otra vez. Están en un proceso de remitificación. ¿Cuál es la manera más fácil de remitificar? Pues volver a los mitos o volver a la historia que ya nos han contado. La literatura, evidentemente, fantástica, a pesar de la mala prensa que tiene en nuestro país, pues habla de la remitificación. Nosotros solemos encasillar la literatura fantástica y si ustedes van a la librería, se van a encontrar los libros normalmente como libros juveniles. Los juveniles tienen poco. Cuando nosotros hablábamos de este libro, porque me mandaba, yo corregía, yo le comentaba, le hacía, oye, ¿por qué no haces esto, haces aquello, corrige aquí, corrige allá? Porque fue un proceso también de corrección, los libros es bueno que te los corrijan, pues bueno. Pues yo le fui indicando, evidentemente, pues, cosas que a mí me sonaban, referente además que nosotros hemos compartido durante mucho tiempo y autores de los que hemos hablado mucho, ¿no? Sobre todo grandes autores de la literatura fantástica, en ese tema sabe más que yo, lo conozco, pero bueno, hay cosas que yo me negaba a leer El Señor de los Anillos, que tenía que leer El Señor de los Anillos. Y yo tenía ese prejuicio, que yo leía El Señor de los Anillos. Creo que ya sé las películas, que leí el libro antes, que quería quiero ver El Señor de los Anillos, pero leí el libro. Y lo leí y me encantó, me pareció que era una epopeya bestial. Pero es que luego, claro, seguí leyendo, ya me picó el gusanillo y leí El Silmarillion. El Silmarillion era uno de los libros más tristes que yo leí en mi vida. ¿Qué libro más triste? Qué triste, en el elfo, me pasa de todo. Triste. Bueno, momento. Bueno, no sé si habrán visto ustedes la serie, pero no sé si han nada lo digo. Bueno, la cuestión es que cuando uno trata de buscar este tipo de libros, lo encuentra en la sección juvenil. Bueno, de todas formas, las librerías colocan un poco los libros a su vez. Si eso fuese así, que quizá a ciertos autores habría que localizarlos también en esa búsqueda de esa reafirmación del yo, en el sentido
en el sentido casi decimonónico del principio del siglo XX, quizás el lobo estepario de Hermann Hesse también deberíamos encontrarlo ahí. Y la mayor parte de la obra de Hesse, ¿de acuerdo? Pero este tipo de literatura, si citamos a Hesse, tiene que ver con ese intento de que el yo ocupe un lugar en la realidad. Esa dicotomía realidad-yo no la hemos resuelto todavía. Cualquier relato que aparece, que reaparece, este libro es un ejemplo, trata de resolver esa ecuación, probablemente una ecuación irresoluble, pero probablemente en esos Hesse, ya que lo hemos mencionado, tenía razón, el ser humano no es un ser que sabe, sino un ser que busca. El protagonista de la novela es un ser que busca. No sabe muy bien qué, pero un ser que busca. Y eso es lo bonito, yo creo, de la novela. Lo que encuentra es la tragedia, probablemente la tragedia humana, la existencia humana está abocada a la tragedia. Al menos si uno conoce. Y en el momento que el personaje conoce, cae en el dolor, y el dolor, claro, en el pleno conocimiento. Esta historia, evidentemente, son tan viejas como el mundo, pero por mucho que nos las cuente, y le agradecemos a Ricardo que nos haya contado, siguen siendo pues, interesantes, llamativas, y si empiezan ustedes a leer, pues no tocan. Así que les recomiendo que la lean, que la compren, y por supuesto, les dejo con el autor que se inspira. Muchas gracias. Con esta presentación creo que poco más voy a tener que decir. Va a ser difícil poder Cuéntalo muy bien. No, esa la dejamos para el segundo libro. Bueno, ahora para el bar. En el bar no. Vale. No lo he contado. De niña tan frito, porque se lo cuenta, ¿eh? ¿Sabes lo sinvergüenza que era mi padre? Antes de nada quería volver a agradeceros la asistencia, también agradecer al Ayuntamiento de Salobreña en representación a Belén, a Fran y a Mario, que han sido los que me han ayudado a tener el local y poder estar aquí con vosotros. También a mi querido Jesús y Juanjo por hacer esta presentación que la verdad es que ha sido muy emotiva y la verdad es que abruma, ¿no? Abruma el que te hayan puesto tan por las nubes. Sí es cierto, he recordado mucho de lo que cuando estuvo contando Jesús todo lo que era la historia de aquella época, ¿no? De cuando teníamos la ilusión de escribir y de poner lo que es bocetos en movimiento, que ya lo recordó Juanjo. Era una etapa muy interesante, muy explosiva y que además era toda una burbuja. Estábamos escribiendo continuamente tanto poesía como bastante poco relato. Eso era lo que nos tocábamos siempre. Pero en ese sentido, algún que otro cuento corto apareció, pero curiosamente Lumen Runes salió de un capítulo que ni siquiera vi. Mira que casi todo lo que yo escribía, todo lo que yo escribía, normalmente el primero en leerlo era Juanjo. Mira que tiene cartas fáciles. Y mira que es difícil letra de leer. Ya era crítico de la época, Sí. De la generación. Sí, no, nos leíamos mutuamente, hacíamos nuestros corrillos, quedábamos en 4 diplodocus y allí lo que hacíamos era, pues eso, una puesta en común y cada uno iba leyendo, Alberto Maqueda, Martín Rivera, y así estábamos, pues eso. Hicimos, el detalle del premio de Salobreña fue porque hicimos, los poemas fueron a la limón. Y entonces uno de ellos... uno de ellos pusimos de autor a Paco, y el segundo fue Juanjo, que era poema caliente del precio de esta fría.
Era un romance, Sí. el otro era un sueño. Sí. El sueño te lo En fin, bueno, yendo al caso, curiosamente esto, que era novela, al que se lo di a leer fue a mi otro torón o hermano benéfico, que se llama José Manuel Molina. Él es el autor de la portada y de todo lo que son los dibujos que hay en el libro, ¿no? Y fue un camino que hicimos en común, José Manuel y yo. A medida que yo iba escribiendo, él iba diciéndome, cuéntame más, vamos a releerlo, y estábamos poco a poco avanzando. ¿Qué es lo que pasó? Que entre unas cosas y otras, al final, pues fui a Granada, que fue la perdición por la cual Lumen Lunes se dio postrada durante un tiempo, porque ya fue la vorágine de la poesía. Lo aparqué ahí, tenía ya el final escrito, pero faltaba, digamos, el enlace entre los penúltimos capítulos y el último. Ahí se quedó la cosa y seguí escribiendo poesías, además de los poemas mitológicos y Áreas del Tiempo y otros tantos. Y llegó el momento, tiempo después, en el que a mi hermana le dio por escribir algo que no era novela, sino un libro, pues eso, de desarrollo personal, de ayuda, pues, el libro de Maitri, ¿no? De autoconocerse y de amarse a sí mismo. Y me pidió que conociera o que le dijera alguna editorial que pudiera publicarlo. En ese momento empecé a mirar y no encontré ninguna que me atrayera lo suficiente para poder publicarlo con ella, y me aventuré rememorando otra vez lo de bocetos, que ya fue un intento que hicimos de editorial y que duró 2 números. Pues bueno, pues decidí presentarle la oportunidad de publicarlo, no con la librería, que antes trabajaba en 80 Mundo y ahora es librería Enki, que esa ya sí es mía propiamente dicho, y digo, como librería no, vamos a hacer una editorial, que de ahí fue lo de Ediciones Seguido, ¿vale? No voy a explicar un poco el proceso de la editorial ni nada de eso, porque ya lo hablamos en la presentación de ayer, y cuando ya esté en internet pues se podrá ver. Pero básicamente Ediciones Eridu es la ciudad que vio nacer al dios Enki, que Enki es el dios de Mesopotamia, que dio nombre a todo lo que existe en el universo. Todo lo que se come, todo lo que tiene aliento, todo lo que tiene vida. Entonces digo, qué mejor título, qué mejor nombre para una editorial, y más teniendo en cuenta el libro de Maitri, que era la marca en sí mismo, que ponerle el nombre de la ciudad del nombre de Dios de la editorial. Finalmente, antes de poder publicar el libro de mi hermana, tenía que tener un conejillo de indias, y qué mejor conejillo de indias que uno mismo, ¿no? Para ver que saliera una cosa más o menos decente para publicar, conocer las imprentas, conocer todos los entresijos que tiene el publicar el libro, el ISBN y todo eso. Esos son rollos que no hay que extenderse, y a la hora de publicar digo, bueno, voy a hacer antología poética porque es lo que, como bien ha dicho Jesús, era lo que más tenía, ¿no? Era lo que más tenía, y precisamente de novela no tenía terminada esta. Y fue mi amigo José Manuel, después de hablar con él y decir, mira, ahora ponerme a tener que revisar los poemas me va a durar otro año, y yo lo que quería es terminar pronto, para que no tardara 3 o 4 años en publicar los de mi hermana. Me dijo, ¿por qué no te metes con Lumen Lunes? Rescátalo. Y así lo hice y así lo terminé. Lumen Lunes, en ese sentido, me meto ahora en él, es un libro que antes de todo en la dedicatoria está, pero quiero reconocerlo, el agradecimiento a uno de nuestros profesores de instituto,
que se llama Juan Orozco, aunque yo en uno de mis poemas perdidos por ahí siempre puse Juan de Orozco, y de ahí que más de una vez tenga la rata esa. Pues gracias a él descubrí lo que es la filosofía, lo que es el pensar, el analizar y el dudar de todo, no simplemente el mero hecho de estar en el colegio, que era aprender lo que se te va inculcando y poco más o menos, ¿no? Sacar el examen, aprobar y otra vez a estudiar, etc. Con él teníamos clases en las cuales, por ejemplo, una de ellas fue toda la clase, ¿qué es un idiota? Y preguntando a cada uno de los alumnos, ¿qué es un idiota tú? ¿Qué es un idiota tú? Y luego de pronto nos saltó con el idiota de Dostoyevski. O sea, empezó a darnos a conocer y a mostrar, a hacer que nosotros tuviéramos interés en Dostoyevski, también interés en el mito de la caverna de Platón, o en el eterno retorno de Nietzsche, que está aquí bien plasmado, tanto el mito de la caverna al principio con el héroe, que no quiere salir en principio, pero ve la necesidad de ello y sale de la ciudad de la luz. O el eterno retorno, que también está reflejado en mi poema de Ouroboros, de todo lo que es el tema de la poesía, también lo tengo muy metido, porque, como bien dice Juanjo, a mí me ha gustado de siempre la literatura fantástica, los poemas del Kalevala. Me ha gustado también a R. Edison, que escribió La serpiente de Ouroboros. De ahí yo creo que sacó cierto autor que casi todo el mundo debe conocer, que es Michael Ende, que escribió La historia interminable. El Auri, ese que tiene la medalla que tiene justamente tanto la princesa como posteriormente, además Basia y el propio libro. Ese Auri no es otra cosa que una serpiente Ouroboros, pero partida por la mitad, creando dos serpientes que se mueven. Lo que va haciendo es eso, es un tipo de eterno retorno, algo que es cíclico. Como bien ha dicho Juanjo, el mito del héroe es algo que es innato, yo creo que en la narrativa fantástica, que es algo que motiva y que predispone al lector a buscar, a analizar y a intentar avanzar hacia algo, aunque no sepas en su momento qué es exactamente, pero que poco a poco, igual que le pasa al héroe, va buscando una cosa y al final se da cuenta de que esa cosa no es exactamente lo que busca, sino a base de ir tanteando, a base de prueba y error, va llegando a una conclusión. Hay que tener en cuenta en ese sentido que tanto Lumen Runes como la mayor parte de las mitologías lo que habla es de un dualismo. El dualismo normalmente, tanto en la religión cristiana como en la judía, es siempre la diferencia entre el bien y el mal. Pero en Lumen Runes, en ese sentido, ha cogido más la mitología mesopotámica. E incluso hay algunas otras mitologías de territorios más pequeños que también la conservan, que es la mitología entre el orden y el caos. Una lucha de orden y el caos. El caso también muy paradigmático que hoy día tenemos con mucha influencia es China, ¿no? Todo lo que es el yin y el yang suele ser más de orden y caos que de bien y de mal, aunque también, ¿no? Pero es esa dualidad la que hay. Está vista en autores como Michael Moorcock, con Crónicas del Campeón Eterno, en ese sentido hay mucho de ello en el libro. También, como no quiero desvelar en ese sentido un poco de qué va la obra, ya las pinceladas que ha dado Juanjo yo creo que son suficientes en cuanto al personaje. Sí, es Luzbel, en ese sentido es la luz más bella de la ciudad, es Lucifer, en ese sentido fue lo mismo. Lucifer, que además en la mitología previa, en la mitología cristiana, cuando nació, no fue otra cosa que para ocultar al lucero del alba.
El lucero del alba no es otra cosa que esa estrellita que va poniéndose justo antes de amanecer, de levantarse el sol. Ese lucero del alba no era otra cosa también que la casa de Venus, ¿no? En ese sentido, Luzbel también le cogieron y pusieron, empezaron a buscar San Benitos en la religión cristiana para ir tapando todo aquello que no fuera canon para ellos, y entre ellos fue el lucero del alba, que además es una de las palabras más bellas que yo he encontrado el nombre de Luzbel, ¿no? El apocamiento ese de luz más bella. Qué mejor nombre para un personaje o para un héroe que tiene que intentar descubrir y progresar dentro de su lucha por averiguar qué es él, quién es él y qué es lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Bueno, aparte de eso, siempre lo más importante para todo héroe es tener una motivación, porque sin la motivación tú puedes tener muchos sueños, pero tú puedes tener muchas ideas, en definitiva muchos sueños, pero sin tener la motivación suficiente no vas a poder dar el primer paso. Ese primer paso es aquel que todo héroe y toda persona debemos dar cuando tengamos algo pendiente, ¿no? Cuando tenemos un sueño que cumplir o una acción, no hace falta de sueño, una acción que realizar, ¿no? Esa motivación, ese empuje es aquel que nos ayuda a poder surcar el viaje de la vida en ese sentido. Es una senda del buscador, ¿vale? Hay distintos personajes en la obra, pero el principal es él, de tal manera que esto sí lo puedo decir porque no voy a destripar nada de ello. El único personaje que piensa durante todo el libro, o sea que tú vas a saber qué piensa el personaje, es el propio Luzbel. Todos los demás personajes, si tú quieres saber lo que piensas, tienes que escuchar lo que dicen de palabras. Sean los más allegados o los antagonistas. Todo aquel que no sea Luzbel va a tener que hablar y va a tener que narrar todo lo que Luzbel no ha visto para que aparezca en la obra. En ese sentido, es una cosa que sí tenía muy clara a la hora de hacer el libro. Luzbel tenía que ser el único espectador, el único que comentara, que viviera la experiencia y que supiéramos qué es lo que se hacía y qué es lo que decía. Todos los demás era con referencias, como cuando Juanjo ha contado cosas que no venían, que eran de tiempos pretéritos, la intrahistoria. Sí. Una aclaración, el camino del héroe es siempre un camino exterior, pero también un camino interior. Sí. Platón te lo cuenta el mito de la caverna, claro, eso es de la oscuridad a la luz. Pero lo que no cuenta y lo que sí cuenta el libro es que si el héroe sale de la oscuridad a la luz, cuando llega la luz proyecta el sombra. Claro, ahí está el problemilla, que es lo que nos cuenta Platón en el mito de la caverna. Sí, y eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, hay un escritor que a lo mejor a muchos no sonará, que se llama Neil Gaiman, que escribió varios libros. Uno de ellos es Stardust, que hicieron una película, otro es algo ahora mismo no recuerdo el título, pero es de dioses americanos, que también hicieron una serie. Y es un autor que está muy reconocido. Otra de ellas que han sacado serie es Sandman, que es una de sus obras más cumbres. Pero a mí, una de las que más me llamó la atención y me influyó en ese sentido es la de Humos y Espejos. Humos y Espejos es un librito que lo que cuenta es distintas historias cortas en las cuales se ve cuentos que han sido populares, por ejemplo Blancanieves, pero vistos desde un espejo y una vela que proyecta sombras y que distorsiona la realidad y hace que se vea desde otras perspectivas.
que te pueda llegar a hacer pensar en ese sentido que, bueno, que a lo mejor la realidad no es como la cuentan, ¿no? Por ello es, en ese sentido, uno de los motivos que me hizo poder escribir un Luzbel que no era el que nos contaban siempre, ¿no? El malo de la película y punto, no hay otra cosa. En la mitología de Tolkien pasa exactamente lo mismo. Está Melkor, que es el malo, que viene a ser lo mismo, que viene a ser Luzbel o Satanás, y luego está Eru, que es el dios. Ahí lo que en la mitología de Tolkien sí habla de que el propio Melkor se fue alejando poco a poco, que poco a poco se iba acercando a la oscuridad, que cada vez estaba más tiempo en la oscuridad y empezaba a pensar distinto al resto y que se sentía en ese sentido cada vez más desgraciado y cada vez más raro, ¿no? No sé si llega a ser tal a punto de sentirse desgraciado, pero sí de sentir curiosidad y de anhelar más es lo que proyecta este personaje de Luzbel en Númenor. Y bueno, básicamente es eso, hay una serie de cosas que sí, que, bueno, pinceladas que podría decir, ahí aparecen 9 personajes, no voy a decir quiénes son, pero para cuando lo leáis ya así podréis pensar y saber quiénes son, que no son otra cosa que las 9 musas para el resto de la gente, ¿no? Las 9 musas son precisamente distintos tipos de inspiración que han tenido. Ahí está mucho lo que es la mitología griega, ¿no? Las 9 musas griegas, desde Clío, que era la de la historia, hasta Perséfone y un montón más, ¿no? El caso es ese. Las musas son las que motivan, y motivan no solamente bueno, en este caso no motivan directamente a Luzbel, sino motivan a otro personaje que es muy relevante para el desenlace final de Luzbel. No sé si... es que no quiero desgranar, el problema es que una de las cosas que quiero es eso. Mi novela, si una cosa que ya me dijo Juanjo en su momento, tienes que describir más la novela, tienes que hacer que haya más descripciones, que la gente sea capaz de ver el lugar en el que está el personaje, pero realmente era una obsesión mía, sabiendo que no es lo normal, sabiendo que eso rompía totalmente con la tradición literaria. Ya sabes que a mí me gusta hacer estructuras de sonetos, en vez de 11 versos hacerlos de 13 y cosas de esas. Pues aquí pasaba 3/4 de lo mismo. Yo quería romper. Sí, quería romper y digo, no quiero poner, y estaba en todo momento cuidando muy mucho de no poner ninguna descripción que pudiera focalizar o identificar con un tiempo concreto, con un momento concreto, lo que es la situación, ¿no? Que uno no pueda decir, aunque la imagen en ese sentido de la portada es una transgresión, sugiera, es una transgresión, en el libro no iba así, ¿no? Pero de todos modos esa fue una imagen que sí que transmitía, por otro lado, una cierta información que veía importante para ellos, y por eso es por lo que, a pesar de todo, mantuve esa imagen que orienta a una época que al fin y al cabo viene a ser mítica, ¿no? Porque al fin y al cabo Númenor es un libro de mitología, de filosofía y lo que ha dicho Juanjo, el camino al héroe. Bueno, por eso, muchas gracias. En el momento, si quieren ustedes preguntar algo, háganlo sufrir. ¿Escribir el libro? Eso, yo me acuerdo de un autor que escribió una vez un libro y le preguntaron ¿cuánto tiempo? Dice, desde que, si es el tiempo que estuve escribiendo, a lo mejor serían, tú lo apilas y a lo mejor es 1 mes o 2 meses de tiempo escribiendo como tal. Pero lo que es de elaboración, realmente empecé a finales de los 90 y terminé realmente por el parón ese que tuvimos, por meterme más en la poesía que en la novela, lo retomé hace un año y medio, 2.
O sea que han sido Un parto largo. unos cuantos. Tiene un momento. No, si realmente faltaban 2 capítulos, que al final se habían multiplicado por 6, pero, o sea, han sido 6 capítulos, no multiplicado por 6, sino multiplicado por 3. Pero sí es cierto que es eso, la poesía era más rápida de escribir, veníamos a decir más cosas y era una vorágine. ¿Qué has escrito tú? Pues ahora tengo que escribir yo. Y era el típico pique entre poetas, ¿no? Siempre tenías que tener algo escrito y quiera que no, una novela se tarda más en escribir y por eso estaba más aparcada. Los relatos cortos y la poesía tuvieron su auge hasta ese momento en el que, ya con el pretexto de escribir el libro de mi hermana, dije, vamos a terminarlo y así fue. La segunda parte prometo que tardará mucho menos. Y ya será una novela más al uso. Ya esa sí que será una novela más al uso dentro de la narrativa fantástica, pero sí más al uso. Pero esta tiene una segunda Más general. parte, ¿no? Esta tiene una segunda parte, ¿no? ¿Ha costado mucho editarlo? Ha tenido facilidades, no de dinero, sino que vayan, lógicamente. A ver, la edición es un proceso que parece que es muy fácil, porque dices, bueno, yo voy a un sitio, tengo el libro escrito, lo llevo y acabo ahí. El tema es que, con el de mi hermana, ella puede dar fe, estuvimos largas y largas horas durante semanas, incluso meses, Tardé menos en escribirlo que en editarlo. Porque había muchas correcciones que hacer. En ese sentido, yo sí que aprendí de la lectura, de leer a otros autores, en este caso Brandon Sanderson, que es digamos, ahora mismo es el rey de la literatura fantástica, es el que tiene más éxito y está, yo, desde mi punto de vista, está por encima de George R.R. Martin, que es el que todos conoceréis como el autor de Juego de Tronos, ¿no? Pues él lo que sí hizo desde un principio, y lo tiene en sus escritos, y lo ha comentado más de una vez en las redes sociales y tal, que él tiene un equipo de correctores. En ese sentido, tiene unos cuantos que son filólogos y otros cuantos que son, como Juanjo, y otros cuantos que son más de fan de ese tipo de literatura. Entonces, gracias a ello, pues yo hice lo mismo, no a nivel de un potentado y un archimillonario como Brandon Sanderson, pero sí cogí a Juanjo y cogí a un petit comité. ¿Y qué te dice a ti que me están no conocía bien? Pero que en la literatura se llaman negros de toda la vida. Era corregir y es eso, supervisar los errores que hubiera, algún fallo de consistencia, alguna cosa que pudiera haber, sobre todo en las novelas, porque la poesía, quiera que no, es más difícil. La poesía, al ser algo breve, tú lo escribes, lo repasas una y mil veces y es tu poema tal como está. A lo mejor alguien te puede sugerir una cosa que tú no has visto y dices, aquí sí es verdad que he cometido un error, pero en una novela es más difícil eso, ¿no? Puedes leer, como leía yo en esos momentos, llevaba ya 5 o 6 veces, 7 veces leído el libro y no veía fallos, y de pronto me decían, oye, yo pensaba, digo, bueno, hay 5 que no lo van a leer. Esos 5 me dirán que el 70% cosas comunes y el 25% cosas diferentes. Pues resulta que no. Que era el 80% cosas diferentes y el 20% cosas comunes. O sea, cada uno pues, veía, desde su propia perspectiva, pues veía una cosa que decía, aquí has fallado en esto, tienes un error en esto, aquí has escrito esto y no significa esto. Y entonces ahí había una serie de cosas que, dice, curiosamente, era más que necesario, y es más que necesario para las novelas, tener correctores. Igual que para lo que es el ensayo. Un corrector ortotipográfico nada más te va a corregir pues, el que haya un renglón que esté mal puesto, un espacio que esté mal puesto, o una falta ortográfica que esté mal puesta.
pero luego lo que hace falta es la semántica, la sintaxis y todo eso, que ahí sí que es necesario tener a un equipillo para no cometer errores garrafales que luego te arrepientas, ¿no? Una vez que está publicado el libro, cómo he podido cometer ese fallo. Y eso es lo más duro y lo más difícil, lo que más se tarda. Eso es más duro que decir tengo que pagar tanto. Dime. ¿Por qué decidí hacer el libro, pero escribirlo? A ver, los libros, hay gente que lo que hace es directamente empezar a cavilar y pensar, digo, tengo que escribir una novela, tiene que ser de tanto, tiene que ser de tanto, y organizarse. Y hay otras veces que surgen como tú que has leído El Hobbit, tú te acuerdas cómo empezaba El Hobbit, ¿no? En un agujero vivía un hobbit, ¿no? Pues eso fue algo que escribió Tolkien cuando él, siendo profesor, resulta que uno de sus alumnos en la universidad le dejó el examen en blanco. Y en ese folio en blanco escribió esa simple frase. Y esa frase fue el nacimiento, poco tiempo después, de El Hobbit de Tolkien, ¿no? Que ya después de eso llegó al Señor de los Anillos y todo lo demás. Pues en ese sentido, con Lumen Runner me pasó lo mismo. Empecé escribiendo un capítulo. Y ese capítulo, en el momento en que lo escribí, estaba con mi amigo José Manuel, y el mero hecho de escribirlo y de motivarme él, pues lo que hizo fue que empezara a escribir y escribir y escribir. Entonces, la motivación es importante. ¿La aprobaron o lo suspendieron? El examen en blanco. El examen en blanco al chaval, en principio yo entiendo que lo suspendieron. Porque un examen en blanco, hoy día como mínimo creo que te dan un 1, ¿no? Ah, bueno, ya no se hacen examen, ya vamos peor. Pero hasta hace poco tú dejabas un examen en blanco poniendo nada más tu nombre y ya no tenías el 0, ya tenías un 1. O no pero hace pocos años. Ya lo mínimo, porque no podías ponerle un 0 porque era frustrante para el niño. Yo no entiendo la diferencia entre el 0 y el 1. Pero bueno, pero ya en ese sentido, ya que veo, siendo yo profesor también de clases particulares, no me mueve la docencia, digamos, oficial, pues sí que me doy cuenta que muchos de ellos dicen, no, yo es que el examen con un 3 apruebo. Digo, ¿cómo no te apruebas un 3? Digo, sí, porque tengo todos los trabajos hechos, tengo los ejercicios y me estoy portando bien en clase, con un 3 apruebo. Y es la mentalidad que hay hoy día. En ese sentido, a los profesores de clases particulares nos viene bien que haya muchos holgazanes en ese sentido porque tenemos más trabajo, pero es un triste devenir para el futuro. Porque hay gente que ya no va a escribir, no va a leer, no va a adquirir conocimiento y no va a pensar por sí misma. Nada más tiene que ver que en segundo de bachillerato, corrígeme si me equivoco, para lo que se prepara es como si fuera una academia única y exclusivamente para aprender selectividad. En filosofía, antes, en nuestra época de GB y tal, teníamos que estudiar, bueno, de GB y el bachillerato, el COU, teníamos que estudiar desde los presocráticos hasta Nietzsche y después de Nietzsche. Y estudiábamos todos, tocábamos a Santo Tomás de Aquino, tocábamos a Tomás Moro, incluso lo mencionábamos, al idiota de Dostoyevsky también aparecía por ahí. Y hoy día, a los alumnos que yo les tengo que dar, cuando les tocamos filosofía, es un trimestre o Platón o Sócrates, el segundo trimestre, y no solo Platón o Sócrates, es un fragmento de Platón o Sócrates, comentario del libro. Otro es el Descartes con el libro cuarto del discurso del método, o Kant, y luego el último, Nietzsche o Simone de Beauvoir. Pero
cuando tú le hablas y le quieres poner de contexto al chaval, dices, sí, porque tiene influencia de Santo Tomás de Aquino, tiene influencia de Platón. Dice, es que eso no entra. Es que eso no entra. Entonces, ahí sí que se nota que la motivación en ese sentido, si no ayudas a motivar al alumno, si no ayudas a motivar al alumno que va a ser el ciudadano, ¿qué se espera cuando sea alumno? Son un fracaso del sistema educativo. Yo entiendo, antes comentábamos... Es un fracaso de la sociedad, no del sistema educativo. Bueno, Es que no se forma estudiando el instituto de 10 que tan gana. Es que tenemos una sociedad que glorifica a los ignorantes y los eleva. Y entonces es el problema. Sí. En política no. Bueno, Que nos peleamos. Una cosa que no hemos dicho del libro, que es muy interesante, él ha dicho que el libro hay pocas descripciones, ¿verdad que hay pocas descripciones? Pero hay otra cosa que es muy curiosa que él ha mencionado, pero es la corriente de conciencia. O sea, cuando el personaje habla, como si hablara consigo mismo, o tú pudieras leer o escuchar sus pensamientos. Entonces, de alguna manera, viene a sustituir lo que discursivamente suele llenar la secuencia descriptiva, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante. Ya te he cortado, ¿no? Venga, un vino, chaval. Por lo que has comentado, va a haber segunda parte del libro, entonces. Sí, vale, segunda parte, pero pues será en un tiempo bastante posterior y él, en ese sentido, no será el protagonista. ¿Tiene entonces un desenlace o no? Este libro como tal tiene un desenlace, se puede decir así. podría tener un desenlace que es un pie, un camino para el siguiente. Para que tú te lo puedas plantear. Sí. Tiene Un final con interrogación. No sé si es chafarlo, pero sí se puede decir que hay dos finales realmente, ¿no? Sí. Hay dos finales realmente. Ricardo, que estamos temprano. Abre el libro y léelo y ya está. Tienes que explicarme lo que es esa cámara. No, Eso es en privado. Eso es. Eso es en otro momento porque no tiene Nada, te lo nada quito, no te quito. que ver con eso. Si Pues- ¿alguna pregunta más? ¿Ya? Bueno, tomamos Pues la si copita. queréis, ahora tomamos una copita de vino, estamos reunidos y quien quiera que le firme, pues aquí le tiene. ¿Vale? Gracias.